noches, para mí es un placer estar con ustedes esta noche para ponerles en contexto sobre cómo el movimiento LGTB en Honduras ha venido avanzando en la reivindicación de sus derechos. Me quiero remontar en los años 80. Para ese entonces, en los años 80, el movimiento LGTB de Honduras se aglutinaba alrededor de los eventos sociales o las fiestas, las que permitían que las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans olvidaran por un momento la situación de discriminación, rechazo o violaciones de derechos humanos que comenzaban en el seno familiar y en sus entornos sociales, debido a su orientación sexual o identidad de género. Estos eventos en sus inicios eran realizados en lugares clandestinos o casas particulares de las personas que preparaban estas actividades sociales. Para ese entonces, no había problema alguno para aquellos grupos conservadores que históricamente han obstruido el avance de los derechos en Honduras, ya que lo que sucedía en estas actividades sociales no trascendían las cuatro paredes del lugar donde se realizaban. Era como aquel proverbio que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Sin embargo, poco a poco, los y las líderes del movimiento LGTB fueron tomando valor y sacando con fuerza la cultura y alegría de esta población, lo que provocó también que estos grupos adversos, estos grupos conservadores sacaran con mayor fuerza el odio y la discriminación hacia todo aquel que se identificaba como parte de este colectivo. Esta situación de discriminación, rechazo y violaciones de derechos humanos hacia la comunidad gay o personas homosexuales, como se le llamaba en la década de los 80, tiene una escalada o un aumento cuando aparece en Honduras lo que es la epidemia del VIH. Debido a que para ese entonces se creía que solamente los homosexuales eran las personas que podían contraer esta infección y que eran los únicos que podían propagarla a nivel nacional. El primer caso en Honduras en 1985, de hecho, fue de una persona homosexual, una historia o un caso que ha venido formando parte de la historia de la epidemia del VIH en Honduras. Todo el mundo ha de escuchar cuando hablan del tema de VIH que la primera persona que el Estado reconoce como la primera persona viviendo con VIH es un homosexual, un odontólogo del Progreso Lloro, ¿no? Entonces, esa situación se enmarca en un aumento significativo de la discriminación y la apología de odio hacia las personas homosexuales. Esto debido a que los grupos conservadores utilizan este ambiente para poder fomentar en la sociedad hondureña una apología que contribuía a aumentar la discriminación hacia las personas homosexuales y a todo aquello que tenía significado en el tema de los avances de los derechos humanos de la comunidad LGTB. Para ese entonces era conocida como SIDA, ¿no? Entonces, como tenía una afectación directa con la comunidad LGTB, se le denominaba con diferentes términos peyorativos o discriminativos que tenían una relación directa con la población de homosexuales, como cáncer rosa y peste rosa, o sea, refiriéndose con estos términos que solamente a la comunidad homosexual podía afectar y el resto de la sociedad se sentía libre de esta infección. Sin embargo, con el paso del tiempo y con el avance de las investigaciones se demuestra que el virus del VIH no tenía discriminación alguna, ni por niños, ni por niñas, ni por jóvenes, ni por adultos, ni por mujeres, ni por hombres, ni por adultos mayores, ni por personas homosexuales, y que todos y todas estábamos expuestos a poder infectarnos de este virus. Aunque estos avances demostraron o desmintieron los mitos que habían socavado los derechos de las personas homosexuales y de la población LGTB en general, el daño ya estaba hecho. Ya había un crecimiento significativo en las violaciones de derechos humanos y la discriminación hacia las personas homosexuales en la sociedad hondureña había crecido a causa de esta situación. Sin embargo, la comunidad LGTB o las personas homosexuales, como les decían en aquel entonces, no se queda de brazos cruzados y comienzan a conformar grupos de autoapoyo en los diferentes lugares en donde el virus del VIH o en donde la población de la comunidad homosexual era más afectada. Se conforma en ese entonces la Asociación Hondureña de Homosexuales contra el SIDA,
un grupo que estaba conformado de personas afectadas e infectadas por este virus, que contribuían a poder atender a las personas homosexuales que estaban en los centros hospitalarios en un quinto piso o en salas retiradas del resto de personas enfermas en los hospitales porque lamentablemente los prestadores de servicios de salud no tenían información sobre este tema, tenían el temor y el miedo de poder atender a estas personas porque creían que solamente con tocarlos se iban a infectar de este virus. Estos grupos de la comunidad LGTB son los primeros que en el país comienzan a trabajar el tema de prevención del virus del VIH y a tratar de reducir, mientras se estaba trabajando en el tema de prevención, la discriminación que había aumentado y que se había provocado por la aparición de este virus. En todo ese proceso del movimiento LGTB han habido avances y estos avances también han significado retrocesos y han contribuido también en el tema de la discriminación y violaciones de derechos humanos hacia las personas homosexuales o LGTB. Cuando menciono homosexuales es muy interesante porque ya la comunidad LGTB ha ido realizando un trabajo fuerte en el tema de reivindicación de los derechos humanos. Hoy en día nos gusta que la comunidad o la sociedad en general sepa que nosotros somos parte de la comunidad LGTB, de ese colectivo que también está trabajando en el tema de reivindicación de nuestros derechos. Cuando una persona de la comunidad LGTB reconoce abiertamente que es parte de este colectivo, sufre de forma cotidiana los embates de una sociedad machista y de doble moral. En muchos casos estos embates comienzan en el seno familiar, donde las personas que son parte de este colectivo o de esta población sufren de maltratos físicos y psicológicos por parte de sus padres o por parte de su entorno social. Y me hago una pregunta, ¿qué culpa tiene un niño o un joven por haber nacido con esta orientación sexual? Y también la traigo esta pregunta a mi propia vida. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido gay? Yo no decidí venir a este mundo con esta orientación sexual. Son muchas de las preguntas que muchas de las personas LGTB se hacen luego de que sufren golpizas por parte de sus familias o de sus hermanos, o después de que son corridos de sus hogares solo por creer ser diferentes al resto. ¿Pero diferentes a qué o a quién? ¿O es que acaso todos los que estamos aquí somos iguales? ¿O es que acaso no existe diferentes formas de amar y de sentir? ¿O es que acaso hasta las huellas digitales de nuestras manos son diferentes las unas de las otras? Son preguntas que debemos de hacerlas y analizarlas, porque debemos de aprender a respetar la diversidad que existe en esta Honduras que es de todos y de todas. En el tema de los avances del movimiento LGTB de Honduras, puedo mencionarles dos de los hitos históricos que han marcado pasos significativos para la reivindicación de los derechos humanos. Pueden ser pocos, pero se han dado pasos firmes en este trabajo que desde las organizaciones LGTB hemos realizado a nivel nacional. El primero que se da es cuando el Estado de Honduras reconoce el derecho que tiene la comunidad LGTB de poder asociarse o reunirse libremente. Esto a través del otorgamiento de 3 personerías jurídicas a las primeras 3 organizaciones LGTB que el Estado reconoce que trabaja a nivel nacional para defender los derechos de nuestra comunidad. Sin embargo, como bien lo decía anteriormente, los avances también han traído retrocesos a la comunidad LGTB. Ese mismo año, en el 2004, luego del otorgamiento de las personerías jurídicas, nuestros padres de la patria pensaban que las organizaciones que en ese momento habían adquirido personería jurídica eran para promover el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es por ello que en octubre de ese año se introduce una moción al Congreso Nacional para reformar 2 artículos de la Constitución de la República, el artículo 112 y el artículo 116. El artículo 112 que habla del matrimonio o el derecho al matrimonio y el artículo 116 que habla del derecho a la adopción. Claras violaciones a los derechos civiles y políticos de las personas LGTB. Porque igual que ustedes, igual que el resto de ciudadanos y ciudadanas hondureñas y hondureños, nosotros también tenemos derecho a una familia. Y cuando se violentan estos derechos, cuando se reforman estos artículos, se violentan claramente estos preceptos constitucionales, como aquellos
que están descritos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Honduras ha suscrito. Así que no solamente se han violado preceptos constitucionales, sino que también Honduras ha violentado estos convenios y tratados que en materia de derechos humanos él mismo ha suscrito. El segundo que tenemos, creo que lo apagué por acá, vamos a ver. Siguiente, por favor, ahí, tal vez me ayude. El segundo hito que se marca para el movimiento LGTB es cuando la situación sociopolítica que se da en junio del 2009. Con esta situación, el movimiento LGTB acude autoconvocadas a las calles a poder defender el Estado de Derecho que en ese momento se había quebrantado en el país. Esto permite que el resto de movimientos sociales históricos de Honduras reconozcan al movimiento LGTB como un movimiento social más, que había nacido para reivindicar los derechos de su población, pero que también había nacido para contribuir al fortalecimiento de la democracia y al fortalecimiento del Estado de Derecho que en ese momento era necesario que los ciudadanos y las ciudadanas, sin distinción alguna, pudiéramos defenderlo. Siguiente. Sin embargo, esta visibilización trae consigo otras situaciones difíciles para la comunidad LGTB. Aunque este movimiento o este proceso o esta coyuntura permite la visibilización del trabajo que el movimiento realizaba a nivel nacional y que las organizaciones LGTB realizaban para la reivindicación de sus derechos, trae consigo también el aumento de la discriminación, la apología del odio y por ende más crímenes para la comunidad LGTB. Del 2009 hacia atrás se registraban entre 7 y 12 personas LGTB asesinadas en el país. Del 2009 hasta la fecha se han registrado más de 314 personas asesinadas de nuestro colectivo, un promedio de 31 personas LGTB asesinadas al año. Ustedes se preguntarán, bueno, es una cifra no tan significativa en 10 años, 314 personas de la comunidad LGTB, en comparación a los 727 muertes externas que se dan en el 2017 según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es una cifra no significativa, podemos hacernos la idea. La situación se enmarca en la forma en que una persona de la comunidad LGTB es asesinada, con 10 disparos o puñaladas, amputados sus partes genitales, violaciones, apedreados, destruidos sus rostros con enormes piedras. Esta situación enmarca la forma o el odio y la discriminación que la persona tiene al momento de quitarle la vida a una persona de la comunidad LGTB. Siguiente, por favor. En el tema de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, es otro tema que también como población LGTB nos preocupa, ya que se han asesinado a 11 defensores y defensoras de los derechos humanos de la comunidad LGTB. Esto no solamente preocupa a las organizaciones que nos dedicamos a esta labor, también organismos internacionales han solicitado al país que mejore la situación del trabajo que los y las defensoras realizan en Honduras, porque es necesario que existan personas o que existamos personas que contribuyan a poder defender y promover los derechos, y no solamente de la comunidad LGTB, los derechos humanos de todos y de todas. Es por ello que el avance de los derechos humanos ha sido significativo y progresivo a lo largo de la historia. Ha evolucionado poco a poco, pero esto es debido a que han existido personas que han puesto sus vidas al servicio de esta noble labor, que han sacrificado su tiempo y su espacio para poder reivindicar los derechos humanos de todos y de todas. Hoy que ustedes me están escuchando en este momento, se preguntarán, pero ¿cómo podemos ser defensores o quién puede ser defensor o defensora de derechos humanos? Todos los que estamos aquí podemos convertirnos en defensores y defensoras de derechos humanos. No importa la edad, no importa el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género. Recordemos primero que todos pertenecemos a la raza humana
Y por pertenecer a la raza humana no podemos permitir que en nuestro país se continúen vulnerando los derechos de todos y de todas. Y como lo dijo, siguiente por favor, voy a salir más para acá. Tal vez me ayuda ahí, por favor. Y como lo dijo en una de sus frases célebres, Nelson Mandela, siguiente. Privar a las personas de sus derechos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Muchas gracias.